Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la última sesión de Discerniendo con Dios la historia de nuestra vida. Es una gran bendición tener al pastor Raúl Irigoyen, quien es un excelente maestro y nos ha bendecido con diferentes clases aquí en Comprensión de los Tiempos. Pero hoy vamos a darle clausura y una muy buena clausura porque van a tener las plantillas y va a ser el desarrollo de cómo hacerlo. Van a tener el material que necesitan. Por favor, si usted quiere ese material, escríbanos, déjenos saber y se los enviamos por correo. Y no siendo más, vamos a orar y le damos entrada al pastor Raúl. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Raúl, su vida, su familia, su ministerio, todo lo que has puesto en sus manos. Y te pido, Señor, que le guardes y que en esta clase seas hablándonos a todos, enseñándonos y que podamos verte a ti durante el proceso de nuestra vida y verte a ti en lo que tú quieres seguir haciendo y que podamos cooperar con la obra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastor Raúl, le damos la bienvenida. Gracias, Marinés. Dios les bendiga a todos. A manera de introducción, que lo hemos hecho en los otros dos módulos también, es importante poner algo de perspectiva en lo que estamos haciendo. Hemos explicado que este es un seminario un poco distinto al tipo de seminario que normalmente Comprensión de los Tiempos ofrece. Tiene que ver con reflexión personal, discernimiento de cómo Dios ha estado actuando en nuestra vida. Y por esa razón hemos estado compartiendo testimonios personales ligados con la Escritura, pero la idea es motivarles a ustedes a que cuando hagan su análisis personal con la línea de tiempo, sean también lo más honestos posibles consigo mismos. Es la única manera de poder sacarle beneficio a esta experiencia. El módulo o el seminario tiene 3 módulos, ya vimos los primeros 2. El primero tenía que ver con aprender a escuchar la voz de Dios y ver cómo Él ha estado obrando en nuestra historia como líderes. El segundo módulo nos desafió a discernir la manera en que Dios nos ha estado formando en el tiempo de nuestra historia. Y el tercer módulo, que es el de hoy, tiene que ver cómo nos lleva a algunas técnicas, a algún proceso para cómo discernir esos propósitos de Dios para nosotros hoy y hacia el futuro, acabando con escribiendo nuestra historia y proyecciones para el futuro. Ese es básicamente una especie de resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento y que vamos a seguir viendo en el día de hoy. Ahora, vamos a hablar en el día de hoy cómo discernir los propósitos de Dios. Cómo se desarrolla un líder a lo largo de su vida. La investigación de J. Robert Clinton muestra que la mayoría de los líderes cristianos que han terminado bien, aquí estamos enfocando los que terminaron bien nada más, pasaron a través de etapas o fases similares a través de su propia jornada o camino hacia el destino de Dios para sus vidas. Él ha identificado 6 fases en esa jornada o en esa travesía. La primera fase, que es tal vez la medular, el núcleo de todo lo que está pasando en nuestra vida, que se llama fundamentos soberanos, o así lo llama Robert Clinton, ¿verdad? Generalmente, este es el tiempo de crecimiento como persona. Tiene que ver con la niñez, la adolescencia, nuestra juventud, la familia de origen, otras influencias sociales y el contexto histórico dentro del cual la persona vive, dan forma a quién la persona, usted y yo, llegamos a ser. La formación temprana de habilidades básicas necesarias para el liderazgo es fomentada durante esta etapa. El soberano movimiento formativo de Dios siempre, siempre, siempre permanece en el fondo, o diríamos en el trasfondo de este proceso de crecimiento. Aunque en algunos casos estos primeros años han sido profundamente dolorosos. Vamos a encontrar que muchas de nuestras experiencias y recuerdos de la infancia pueden estar enmarcados en traumas y en tiempos de mucho dolor y sufrimiento. Y sin embargo, Dios ha usado esas experiencias de manera muy particular para ir forjando nuestro carácter y nuestro desafío hacia el futuro. Ahora, ¿por qué es importante que usted y yo reflexionemos sobre nuestros años mozos, los primeros años? Primero, porque recordarlos nos va a desafiar a evaluar nuestra vida. Somos muy poco dados, especialmente en nuestra cultura latinoamericana, a evaluarnos a nosotros mismos. De hecho, para muchos de nosotros, la única evaluación que hemos experimentado en nuestra vida son las que otros hacen de nosotros mismos, pero pocas veces nos evaluamos a nosotros mismos. Y mucho menos nos preguntamos
por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en el día de hoy. Eso es importante, esa reflexión nos lleva a pensar eh, cómo estamos con respecto a dónde deberíamos estar. En segundo lugar, nos recuerda el desafío de ver y aceptar con brazos abiertos el mover soberano y la providencia de Dios en nuestra vida. No hay nada más hermoso que darnos cuenta al examinar nuestros años mozos, cómo Dios, totalmente sin que estuviéramos nosotros al tanto de ellos, ha ido moldeando, ha ido usando circunstancias, situaciones que nunca pensamos que eran parte del plan de Dios, pero ahí están. Ahora viendo hacia atrás, bien dicen en inglés que hindsight is better than foresight. Mirar hacia atrás siempre es más fácil que mirar hacia adelante. Y así ocurre cuando examinamos y reflexionamos sobre lo que pasó en nuestros primeros años. Tercera razón por la cual es importante reflexionar sobre los años mozos es que ellos jugaron un papel importante en nuestra formación única de en quién nos hemos convertido. O sea, no hay dos personas iguales y tampoco hay dos líderes iguales, porque todos estos factores se han ido confabulando para hacer de nosotros, junto con la gracia de Dios, quienes somos en el día de hoy. Por eso que no podemos imitar a nadie y no debemos imitar a nadie, sino que debemos aceptar el desafío que Dios nos ha lanzado desde el comienzo, desde que nacimos. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Aún antes de que usted y yo naciéramos, Dios tenía un propósito para tu vida. Si lo cumplimos o no, es nuestra decisión. Obviamente, si nos sometemos al mover de Dios o no, pero Dios tiene un plan y ese plan siempre es maravilloso. Ahora, vienen las experiencias tempranas de formación. Y aquí vienen varias cosas que son importantes, que a veces, repito, pasan desapercibidas. Primero viene nuestro contexto familiar. La influencia e impacto de nuestra familia, querrámoslo o no, moldea en gran parte nuestro carácter y manera de ver la vida en nuestros primeros años. Aprendemos qué valores abrazar desde temprano, reflejando los de aquellos a quienes estamos sujetos o aquellos que admiramos cuando niños. Ellos van moldeando qué es importante, qué no es importante. Segundo, el contexto histórico o cultural tiene que ver con el medio en que crecemos y las circunstancias que nos rodean cuando estamos creciendo. Ellas marcan nuestras vidas de manera especial. Por ejemplo, en el caso mío, en particular en Panamá, las revueltas estudiantiles en 1958 y 1964, con mucha violencia y aún muertos entre los estudiantes, quedaron grabadas en mi mente para siempre. Y eso creó algún tipo de sentimiento de temor, de angustia, de ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero también marcaron mi vida la crisis de los misiles en Cuba a comienzos de los años 60 y la potencial guerra nuclear que se desprendría de ese bloqueo naval que se hizo alrededor de la isla de Cuba. Pero también yo recuerdo con una presión increíble el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Esa fecha y la hora específicamente en que él murió quedaron grabadas para siempre en mi mente, forman parte de mis valores, forman parte de mi trasfondo. Ahora, yo soy panameño, sin embargo, Kennedy fue muy bien visto en Panamá y mucho de América Latina en sus tiempos. Y cuando él fue asesinado, esto fue un golpe muy, muy fuerte para toda la psiquis de América Latina. Por otro lado, en la parte cultural, el colegio bilingüe al que asistí toda mi primaria y secundaria crearon en mí una visión bicultural del mundo desde muy temprana edad. De hecho, en mi colegio en particular, eso ya no se practica en Panamá, no la ley no lo permite, pero cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que casi todas las materias que yo daba en el colegio eran en inglés, excepto español e historia de Panamá. Todo lo demás era en español. Yo di matemáticas en inglés, di física en inglés, inclusive yo di historia, no solamente de Panamá, sino historia de Estados Unidos e historia del mundo en inglés. O sea, era un programa diseñado para prepararnos a los estudiantes para eventualmente ir a estudiar a los Estados Unidos en una universidad norteamericana. El contexto social tiene que ver con el tipo de apoyo que usted y yo hemos recibido cuando estamos creciendo. Está el apoyo emocional, por ejemplo. El apoyo de mi abuela como la responsable directa de mi crianza y su fe sencilla, a pesar de no saber leer ni escribir, hasta casi llegar a la edad de 60 años, fue importantísimo. Ella siempre estuvo conmigo. Cada vez que yo me desviaba, ella estaba conmigo, no para condenarme en la fe,
sino para orar conmigo, para animarme, yo nunca dejé, aunque estuve medio desviado parte de mi vida como adolescente de la fe, me enfrié mucho ciertamente, pero yo nunca dejé de ir a la iglesia. De hecho, les confieso que estando en la iglesia, alejado y frío como un témpano de hielo, era maestro de escuela dominical. Y la razón era que tenía la capacidad para enseñar y tenía también el conocimiento bíblico, pero eso no justificaba mi enfriamiento. Pero parte de esa razón eran dos cosas. Una, la insistencia de mi abuela y la oración de mi abuela, porque ella tenía una convicción clara de que Dios me había llamado de alguna manera. Y segundo, la visión, yo diría estratégica de pastores que, estando conscientes, porque ellos tenían que estar conscientes de lo que estaba pasando en mi vida, de que mi vida no estaba del todo muy bien, de alguna manera creyeron en mí, creyeron en lo que Dios podía hacer y me estiraron la gracia. Y estaban cerca de mí, obviamente. Yo nunca enseñé mala doctrina ni todo lo contrario, porque estaba muy cercano porque me había formado en la iglesia desde muy temprano. Pero ahí está, me dieron una oportunidad porque ellos pudieron ver y discernir de parte de Dios algo importante para mi vida. Apoyo emocional. Segundo, el apoyo económico, el sacrificio económico que mi mamá y mi abuela hicieron, no solamente por mí, sino por mis hermanos, poniendo la educación y el bienestar de sus hijos en la manera en que, vaya, influyó tremendamente sobre mí. De hecho, marcó tanto mi vida el sacrificio económico que mi abuela y mi mamá hicieron, que sigue siendo parte de la manera en que yo visualizo mi rol y mi propósito de este lado del cielo. Nunca me veo a mí mismo como alguien que debe usufructuar todos los beneficios que Dios me da, sino que el elemento de sacrificio siempre ha estado marcado en mi vida. Yo necesito dejar que otros sean bendecidos a través de lo que Dios da a mi vida, así como mi mamá y mi abuela lo hicieron conmigo. Es parte de la formación que uno recibe desde niño. Y en esta parte obviamente era muy bíblica en particular. El apoyo estratégico. Amigos de la familia, maestros y profesores claves en el colegio comenzaron a crear en mí una perspectiva de la vida que trascendía mi edad, al mismo tiempo que me hacían soñar con un futuro mejor, un futuro de servicio. No tenía claro qué significaría eso en ese momento, pero de alguna manera comencé a ser usado y animado a trabajar apoyando a otra gente. De repente en el colegio me pedían que yo dirigiera algún grupo de estudio con estudiantes que estaban menos avanzados, o en la iglesia, pues que fuera asistente de maestro de escuela dominical y después maestro de escuela dominical, porque veían cierto potencial y aunque estaba joven, todavía creían que yo podía ayudarles y Dios estaba formando mi vida de alguna manera especial. Ah, apoyo social. El respaldo de maestras clave, y esto todavía lo tengo muy guardado en mi mente y mi corazón, ante lo que en ese momento y en el colegio en que yo asistía, el venir de una iglesia, de una familia incompleta que no tenía padre presente, pero aún peor, no tenía yo un apellido paterno, tenía implicaciones muy serias. De hecho, me convertía en algo así como un minusválido social, una especie de paria. Todos en el colegio, a mi entender, venían de familias completas y en cierta manera había una lucha muy fuerte. Me acuerdo una vez que yo estaba en un pasillo, estaba en sexto grado de primaria, y me acuerdo que estando en el pasillo, unos estudiantes, colegas, amigos nuestros del colegio, pero ignorantes, obviamente, como todo muchacho, estaban burlándose de mí porque yo nada más tenía un apellido. Y me decían, nada más tienes un apellido, te falta uno. Y la maestra, que nunca me olvidaré, y curioso, ¿no? La vida como es, ¿no? Esta maestra era hermana de un ingeniero que eventualmente llegó a trabajar por mí cuando yo trabajé en el ejército americano. Y la hija de este señor que trabajó conmigo fue compañera mía en el colegio por muchos años, aunque no se logró conmigo, se cambió de escuela. Pero esta maestra muy sabia se acercó a los muchachos y le dice, dejen de molestarlo. La persona no vale por cuántos apellidos tiene, sino por lo que es. Ahora, yo no entendí esas palabras en ese momento, pero yo solo recuerdo que ella intervino a mi favor y me libró del bullying, del acoso que esos compañeros estaban haciendo de mí, que yo no entendía que era bullying tampoco, pero me sentía muy incómodo. Ella me salvó en ese momento. Yo nunca olvidé eso, nunca lo olvidé. Y murió hace muchísimos años también. Y siempre guardé un lugar muy especial en mi corazón por esa mujer.
un tremendo apoyo social en un momento crítico de mi vida. Habilidades básicas. Mi abuela en casa y profesores en el colegio comenzaron a identificar, y ya hablamos de eso anteriormente, ciertas habilidades intelectuales y ciertas capacidades particulares que Dios había sembrado en mí y me animaron a desarrollarlas. Una y otra vez fui animado, se me dieron oportunidades para desarrollar ciertas habilidades que yo no estaba muy consciente de tenerlas. Yo nunca fui consciente, por ejemplo, de mi grado académico, nunca estuve al tanto de mis notas, simplemente hacía lo que se pedía y se acabó. Nunca me consideré alguien especial en cuanto a aventajamiento, de, nada de eso, nunca le di importancia a eso, es la verdad. Hasta que finalmente, al final de mi carrera, en la secundaria, me gradué con primer puesto de honor, pero fue casi que una casualidad en lo que a mí respecta, ¿no? Aunque fue una casualidad orquestada por Dios porque permitió una beca que me permitió estudiar. Eso es importante. Ahora, la preparación de destino es parte también de ese contexto social. Tiene que ver de alguna manera con que me fui dando cuenta a través de la interacción con otros, gente mayor que yo, muchas veces, pero en especial con mi abuela, de que Dios tenía algo para mí. Yo nunca soñé con ser pastor, pero sí, en mi corazón había una sensación de que algún día yo iba a predicar la palabra. De hecho, me acuerdo cuando fui al bautismo, me bauticé un poco tarde, a pesar de que había conocido a Cristo a los 8 años de edad, me bauticé como a los 13, más o menos, no sé por qué ese retraso, pero algo pasó. Tal vez tenía miedo al agua, que me fuera a ahogar, no sé. Pero estando en la iglesia donde yo asistía en ese momento, una iglesia relativamente grande, me acuerdo que me pidieron que diera unas palabras antes de entrar a las aguas bautismales. Y yo me acuerdo haber dicho, y nunca se me olvida esa parte, le dije que alguna vez yo volvería a esa iglesia, no para ser bautizado como en este momento, sino para predicar la palabra. Y ¡chum! Me fui al agua. Ahora, esa declaración mía de un niño de 13 años, yo nunca le di mucha importancia. ¿Por qué me vino esa declaración? Yo no sé. Ahora, años después, ciertamente tuve la oportunidad de predicar en esa misma iglesia, era pastor en otra, pero llegué a predicar en esa iglesia. Y el Señor me trajo a memoria, ¿te acordás que cuando estaba siendo bautizado en agua, dijiste esas palabras? La verdad es que no me acordaba. Y nunca le di mucha importancia, pero Dios sí, porque era una declaración profética que yo no estaba consciente de que era profética, pero Dios la cumplió. Ahora, esa es la parte de la preparación de destino que se va dando en los años mozos, ¿verdad? La segunda fase que tomamos en cuenta, según Robert Clinton, tiene que ver con el crecimiento de la vida interior. La primera fase de fundamentos soberanos es nuestra formación inicial. Ahí la mayor parte del tiempo no tenemos ni idea de que Dios nos está llamando a algo. Una sensación tal vez, pero más que eso no. Pero ya en la fase 2 viene el crecimiento de la vida interior. Durante esta fase, un líder establece un compromiso maduro hacia Dios, no de ministerio, sino hacia Dios, evidenciado por su desarrollo continuo, un carácter semejante al de Cristo, etcétera. También es durante esa fase que el líder comienza a reflexionar en su propio potencial para el ministerio. Sí, antes de eso no le da mucha importancia. Hace cosas para Dios, pero la hace porque otros se la piden. No porque tienen una convicción muy fuerte. No es porque siente que esto es algo importante. No, en realidad está sirviendo para estar de acuerdo con la gente que él admira o ella admira, pero no tiene esa conciencia propia de un llamado al ministerio. Pero ahora en esta etapa de crecimiento de mi vida interior, en mi relación con Cristo, comienzo a abrir puertas en el corazón para considerar potenciales de ministerio. Y eso da inicio a las pruebas iniciales de potencial de liderazgo de parte de Dios y Dios usando a otros también. Por ejemplo, hay algo que se llaman pruebas o inspecciones. Hay alguna literatura que habla de inspecciones, otros, yo prefiero usar la palabra pruebas, y tienen que ver con diferentes aspectos de nuestra personalidad y carácter con respecto a lo que Dios quiere hacer en el futuro. Vienen primero las inspecciones o pruebas de integridad. Dios permite que seamos probados para ver cuán íntegros estamos dispuestos a ser. Cosas pequeñas, como por ejemplo estamos dispuestos a no mentir aunque vaya en contra nuestra. Estamos dispuestos a devolver aquello que se le perdió a alguien aunque nos beneficia quedarnos con eso. A ser honestos en todo momento y a decir la verdad y honrar a quienes merecen honra, aunque, repito, eso vaya en contra nuestra.
Son cosas que Dios nos permite en el proceso y tenemos que responder a esas pruebas. Y la verdad es que no siempre salimos avante, ¿ah? A veces fracasamos en las pruebas que Dios nos pone y tenemos que repetirlas. Por ejemplo, el caso de David es un caso fortuito muy importante. David falló delante de Dios con Betsabé, pero Dios le dio una oportunidad y David pudo entonces enmendar y pasar nuevas pruebas de integridad más adelante. Nunca se me olvida, por ejemplo, cuando David manda a censar, otra falla terrible de David, manda a censar al pueblo y bueno, Dios se disgusta con David, está en el resultado del censo, y Dios le manda a través del profeta a preguntarle con qué quiere que te castigue porque ha fallado delante de Dios. Y David escoge que Dios lo castigue directamente. Y viene una mortandad sobre el pueblo. Ahora, me gustan las palabras de David en medio de la mortandad. De hecho, esa mortandad también tuvo un elemento profético, porque en esa mortandad o producto de esa mortandad, David compra una era, una tierra de Arauna el Jebuseo, donde eventualmente se construiría el templo de Salomón. Pero eso obviamente estaba más adelante. Pero el punto es este. David clama a Dios y dice, Señor, no ajusticies a tu pueblo, ajustíciame a mí, porque yo soy el responsable. Ellos no han pecado. El que pecó fui yo. Y de eso me pareció poderoso. Alguien que acepta su responsabilidad, eso es un signo claro de integridad. Estaba dispuesto a él a fallecer, a morir, a pagar el precio, porque era responsabilidad suya y no del pueblo. ¿Qué marca tan importante para un gobernante y para alguien que está al frente de gente en un rol de liderazgo? Vienen también las pruebas de obediencia. Y esas pruebas de obediencia son importantes, ¿ah? Nos sometemos a otros, es la pregunta. Hay gente que simplemente es incapaz de someterse a los demás. Son brillantes. Yo he conocido gente brillantísima, con una capacidad, unas dotaciones especialmente importantes. Fuera de serie, yo diría. Pero les es difícil someterse a nadie y no quieren estar bajo autoridad. Sí, demandan que otros se sometan a ellos, pero de alguna manera no queremos someternos a otros. Y eso puede tomar diferentes visos, ¿ah? He conocido pastores, por ejemplo, hombres de Dios, muy pegados a Dios, pero que jamás se podían someter a una pastora mujer o una líder mujer, porque otra vez el machismo lo llevan por dentro tan fuerte que les impide ver más allá de lo que Dios quiere hacer. No pueden verlo. Están totalmente ciegos ante esa realidad. Están todavía amarrados con aquello de hombres y mujeres, cuando Pablo dijo, varón y hembra, todos son iguales delante de Dios. Pero esa obediencia, ese sujetamiento es importante. Obedecemos, obviamente al comienzo a nuestros padres, pero después a las autoridades que Dios nos pone por delante. No en vano, Pablo dice, sujetaos a las autoridades que Dios ha puesto al frente de ustedes. Eso es bueno. Eso es un buen testimonio. Siempre saldrán aquellos que dicen, pero si las autoridades están corruptas y todo aquello. Bueno, esa es harina otro costal y esa es otra discusión, pero el punto es que en principio nos toca obedecer. Obedecemos a nuestros padres, obedecemos a nuestros líderes, obedecemos a nuestros pastores, a nuestros jefes, es decir, a nuestros gobernantes. La obediencia es parte del trabajo de formación de Dios en un líder, porque si usted quiere que alguien lo siga a usted, usted tiene que primero haber seguido a otros. Esa es parte del resultado de la autoridad espiritual que Dios va desarrollando en nosotros. La inspección de fe o la prueba de fe tienen que ver con creemos o no a Dios, a lo que Dios nos ha dicho. Dios nos da una palabra. Dios nos da, por ejemplo, una impresión espiritual. Dios nos llama a hacer algo y estamos todavía bregando si creemos o no. Eh, Cuando Dios nos dice, haz algo, hay solamente dos opciones, o lo hago o no lo hago. Yo me río y a veces hago el comentario de que a veces cuando Dios nos llama a hacer algo, muchos en la iglesia dicen, vamos a ayunar y a orar. Qué tontería. Ayunar y orar es para buscar dirección de Dios, no es para pasar el tiempo. Pero cuando Dios habla, ya no es tiempo de ayunar y orar, es tiempo de actuar. Pero a veces escondemos nuestra infidelidad y nuestra falta de fe ayunando y orando. En vez de hacer lo que Dios nos llama a hacer, queremos que Dios nos siga hablando. ¿Hablando qué? ¿Acaso que Dios es hombre para cambiar de opinión porque estés orando y ayunando? No. Cuando Dios te habla, mi hermano, mi hermana, es tiempo de actuar. El tiempo de oración pasa a segundo plano, ahora es tiempo de actuar. Seguimos orando, por supuesto, pero actuando.
Como decían por ahí un dicho, a Dios orando y con el mazo dando. Eso no es bíblico, dicho sea paso, pero tiene mucho de valor y mucha sencillez implícita. Viene la inspección de la palabra o la prueba sobre la palabra. Es decir, cuando Dios en la palabra me muestra algo a mi vida, me corrige con algo en la palabra o me muestra un problema que estoy enfrentando, ¿qué hago con esa palabra? ¿La hago a un lado porque no me conviene? ¿O busco palabras alternas, escrituras alternas que validen mi postura sobre la postura de lo que el Espíritu Santo me está diciendo? Esa es una práctica muy común en medio del pueblo cristiano. Se da mucho, por ejemplo, con la pedidera de consejos. Cuando era pastor de una iglesia local, me acuerdo que uno de los problemas que tenía era que gente buscaba todo el tiempo consejos del pastor y de los líderes. Y yo decía a manera de sorna, de que buscaban 14 opiniones hasta que la quinceava, la número 15, coincidía con lo que ellos pensaban. Y decía, ahora sí Dios me habló. No, no te había hablado al comienzo, nada más que estaba buscando que alguien coincidiera con tu posición, aunque no estuviera alineado con lo que Dios quería para ti. No, no, la palabra de Dios se obedece. La palabra de Dios se discierne y se pone en práctica. No es conocer la palabra lo que es importante, es vivir y hacer la palabra. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice claramente que eso le constituye pecado, porque es desobediencia. Y finalmente, pruebas de liderazgo o inspecciones que Dios hace en nuestra vida sobre el liderazgo. Es decir, sabemos liderar, estamos aprendiendo a liderar, por supuesto, pero estamos haciéndolo correctamente. A algunos se les sube a la cabeza el rol de liderazgo. De repente sentimos que somos como los mandamases. Somos los caciques, los jefes grandes, la última Coca-Cola en el desierto y queremos que todo el mundo nos mire y nos admire y nos aplauda por lo que hagamos. Y si alguien se atreve a llamarnos la atención, está en contra de Dios. Ese es blasfema contra el ungido de Jehová. Qué tonterías, hermanos. Qué tonterías. Hay que ser como David, hermanos. Cuando David pecó contra Dios por medio de Betsabé, y Dios mandó a Natán, y Natán le da una historia corta, larga, para confrontarlo con su pecado. Y al final Natán lo confronta, tú eres el hombre que ha pecado. Y ciertamente eso merecía la muerte. Y David dice, ciertamente he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y interesante, algunos dirán al reflexionar eso, sí, pero esto fue una conversación privada entre David y Natán. Es decir, este era un pecado público, pero David se lo confesó, reconoció su pecado frente a Natán nada más. Bueno, eso es falso. Usted va a los Salmos, Salmo 51, va a encontrar que David declara, confiesa públicamente por todas las edades su pecado con Betsabé y declara que Dios le ha perdonado y eso es motivo de gracia. Qué tremendo. O sea, no solamente confesó su pecado a nivel personal con Natán y con Dios, pero también lo publicó para que todo el pueblo de Israel lo supiera a través de sus salmos. Qué tremendo. Inspección de liderazgo. ¿Estamos liderando con el ejemplo? ¿O estamos diciendo a la gente, hagan algo que yo no pueda hacer? Siempre he creído que uno como líder no puede pedirle a los seguidores que hagan algo que usted mismo no esté haciendo. Tal vez no haya superado esa etapa o no esté haciéndolo perfectamente, pero lo está haciendo. Está luchando. Está siendo vulnerable con el grupo. Miren, hermanos, estoy tratando esto también con ustedes. Creo que Dios nos ha llamado a hacer esto. Vamos a hacerlo juntos. Pero la clave es que el líder va por delante, no va atrás. No diga hagan y entreguen, sino que vamos juntos, hagamos y entreguemos. Todo eso va ocurriendo mientras que vamos creciendo en nuestra vida interior. Dios dándonos oportunidades para pasar estas pruebas porque nos va preparando. Estas pruebas muchas las fallamos. Y mucha gente no quiere reconocer que fallan las pruebas estas, pero las fallamos. Es parte de la formación. A veces hay que poder fracasar en alguna prueba de estas para poder entender la magnitud de la prueba y el impacto de la prueba. Le decían, este gran baloncito de basquetbol, Michael Jordan, decía que a él los fracasos le animaban a hacer mejor la próxima vez. Y es cierto, hay que seguir intentándolo. Que cuando uno sabe que Dios te ha llamado a algo diferente, especial, no te conformas con una vida cristiana mediocre, quieres ir más allá. Y eso solamente se logra sobreponiéndonos al fracaso del momento e yendo más allá.
son pruebas. Y todo el tiempo estábamos siendo probados y seguimos siendo probados en el día de hoy todavía. Pero otra vez, esa etapa fue importante para ir definiendo si calificábamos o no, si estábamos dispuestos a pagar el precio para ser hombres y mujeres que lideraran al pueblo de Dios más adelante. La tercera fase tiene que ver con el abrazo del ministerio. Ya aquí el creyente, usted y yo, comenzamos a pasar de ser solamente creyentes que estamos creciendo en la fe y comenzamos a abrazar el ministerio que Dios pone por delante. Ahora, ese ministerio puede estar a diferentes niveles, ¿no? Pero ya no es solamente haciendo cosas para Dios, es haciendo cosas para Dios bajo una convicción clara de que Dios me ha llamado a servirle. Durante esta etapa o esta fase de la vida del líder, se le dan crecientes responsabilidades para tareas de liderazgo. Dice bien, no solamente de servicio, ¿ah? Porque algunos dicen, no, no, que yo estoy predicando. Sí, pero predicar no necesariamente es un trabajo de liderazgo, aunque obviamente uno comparte la palabra e influye en otras personas a través de la predicación. Pero liderazgo significa influir en la vida y en el trabajo y la labor de otros. Es un trabajo de base muy importante que está dedicado no tanto a ti mismo y como que también te ves en algo, sino cómo ayudas a otros a avanzar en su caminar de fe, en su servicio a Dios también. Entonces, Dios abre la puerta para que a ti como líder te den oportunidades crecientes y responsabilidades para ejercer un liderazgo también creciente. Unido a esto, el individuo se vuelve cada vez más consciente de sus dones y busca desarrollar habilidades tanto relacionales como orientadas a tareas específicas del ministerio, las cuales aumentan y potencian ese conjunto de dones. Es importante. Es en esta etapa cuando el líder comienza a darse cuenta, wow, Dios me está usando en esta área, estos dones espirituales comienzan a manifestarse. Entonces comienzan a estudiar más, comenzamos a estudiar más y a buscar consejos en otros líderes de cómo potenciar y maximizar el impacto positivo de estos dones, cómo sujetarnos y ser guiados por el Espíritu Santo al ejercitar los dones espirituales y las habilidades también que Dios ha sembrado en nosotros. Algunos piensan que su relación es con Dios, yo y Dios y conmigo. No, 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 nunca, nunca es así. Dios nos sembró como parte del cuerpo de Cristo. Nos colocó en una iglesia local. Si usted no se congrega, tiene serios problemas, ¿ah? Porque Dios lo quiere colocar en una iglesia local, precisamente para que usted pueda ser ayudado a formar. Si Dios habla con su vida directamente, pero también habla con otros para que hablen a su vida. Sí, hay una multiconexión de parte de Dios conmigo. Dios me habla a mí directo, pero me habla a través de muchas otras personas, comenzando con nuestros pastores y líderes. Y la idea es que cada uno de ellos puede ver aspectos específicos que quiere llamar mi atención. Y uno dirá, pero si Dios me habla, ¿no será suficiente? Sí, pero sería suficiente si yo no fuera cabezón, si no tuviera cerumen espiritual en los oídos espirituales. Pero el problema es que sí los tenemos, ¿ah? Y eso pasa muchas veces con la palabra que Dios trae a nuestra vida. Dios nos dice algo, nos llama a hacer algo, y como dije hace un instante, vamos a ayunar y a orar, cuando ya Dios dijo que hiciéramos algo en particular. Entonces Dios recurre a un método que me llama mucho la atención, la profecía personal. Y de repente alguien se te acerca y te da una palabra profética sin conocer tu condición, y la palabra profética confirma lo que Dios te ha estado hablando. Y uno se pregunta, ¿y cómo sabe este fulano? Es que no sabe. Él o ella no está actuando en base a lo que les parece. Están dando una palabra que Dios le dio para ti. La palabra profética personal jamás es directiva, es confirmativa. Cuidado con una palabra profética a tu vida que tú nunca has escuchado antes de Dios nada al respecto y tomas esa palabra como que Dios te guía. Perdón, eso jamás va a pasar. Porque le estarías confiriendo a una persona poder sobre tu vida, sobre qué actuar. Y Dios jamás entrega ese poder a nadie. Él es el único soberano en nuestra vida. No, Él te habla a ti primero, pero como somos medio cabezonos y medio sordos, a veces ponemos oídos sordos a lo que Dios nos dice. Es decir, o pensamos también, a veces, dando el beneficio de la duda, pensamos que eso es demasiado grande para mí, eso no puede ser. Esto, lo mío fue una pesadilla, un sueño de porotos, tuve una indigestión y soñé mal la noche. Me imaginé cosas como esta. Entonces Dios te manda palabras proféticas confirmando lo que ya te ha dicho. Y tú puedes amarrar los cabos y decir, esto es lo que Dios me está diciendo. Me lo está validando. Y a veces múltiples veces lo dice. Es como le pasó a Gedeón, ¿verdad?
Esto tal vez no parezca palabra profética, pero en realidad lo es. Dios le dijo a Gedeón, vaya y ataque a los madianitas con solo 300 hombres. Comenzó como un ejército de 32.000, y después quedó en 10.000, y después quedaron en 300. Usted sabe la prueba que hizo Gedeón. Dice, bueno, vamos a hacer, si es verdad lo que me está diciendo, voy a colocar esta manta, este vellocino en la tierra, y si es verdad que tú me has llamado, entonces que el rocío de la tierra moje el vellocino, pero que la tierra esté seca. Y después hizo lo contrario. Y Dios le confirmó en los dos casos. O uno diría, bueno, ya te confirmó Dios, ¿verdad? No, 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 no. Ahí estaba con sus 300 hombres alrededor del campamento madianita y tenía dudas. Y el Señor le dice, mira, Dios ve el corazón. Dice, ya te probé que era contigo el asunto y que vamos a salvar a Israel de esta manera, pero para que estés segurito, baja con tu siervo al campamento y escucha lo que vas a escuchar. Y cuando bajó Gedeón con su siervo, escuchó a un cambio de guardia de los madianitas, y el tipo decía, tuve un sueño anoche. Dice, ¿qué soñaste? Dice que venía del monte un pan de cebada rodando y acabó con todo el campamento. Y el otro le dice, esto no es más que Gedeón, el líder hebreo, que nos va a acabar y nos va a vencer. Y cuando está ahí Gedeón escuchando lo que decía el guardia con el subsiervo, se dieron cuenta, wow, aquí está un incircunciso, no eran filisteos, eran madianitas, pero aquí está un incircunciso hablando palabra de Dios, confirmando lo que Dios ya me había dicho. Otra vez, múltiples veces antes que Gedeón se atreviese a hacer lo que Dios, pero Dios no lo juzgó, Dios no lo cortó por eso. Simplemente le dio oportunidades porque entendía que el desafío era grande y que Gedeón se veía a sí mismo como alguien muy pequeño. Y tal vez sería bueno que hiciéramos lo mismo, ¿ah? Sentirnos muy pequeños para lo que Dios nos llama a hacer. Lo contrario es pecaminoso porque es orgullo. Pensamos que tenemos todo lo que necesitamos para servir a Dios. No, eso es mentira. Usted y yo somos nada sin Dios. Usted y yo no somos diferentes a la persona más sencilla allá afuera de la iglesia. La diferencia entre ellos y nosotros es la gracia de Dios. Usted y yo somos personas comunes y corrientes, pero con un Dios súper, súper poderoso. Bendito el nombre del Señor. La fase 4 tiene que ver con la maduración en el ministerio. A través del tiempo, el líder llega a darse cuenta de que el ministerio está indisolublemente unido o ligado a su identidad. Esto es, reconoce que hacer y ser nunca están separados en el contexto del liderazgo cristiano. Yo sé que la pugna hoy en día es de que, ¿qué es más importante, ser o hacer? Claro que es más importante ser que hacer, pero cuando uno es líder, las dos cosas están casadas, matrimoniadas eternamente. O sea, lo que yo soy se expresa en lo que hago, y lo que yo hago se expresa en lo que soy. Llegar a este entendimiento ayuda en el desarrollo de una filosofía de ministerio bíblica y madura que encuentra un firme fundamento en la obediencia a Dios. Si lo que hago no lo hago porque se me antoja, no porque se me ocurre, es porque Dios me dirige a hacerlo. Eso es importante. ¿Ok? Y quiero seguir quiero seguir el ejemplo de Jesús, que todos los días oraba buscando dirección. Dice, las obras que mi Padre hace, yo las veo para hacerlas también. O sea, Jesús no tenía iniciativas propias, eran las iniciativas del Padre las que Jesús seguía, y ciertamente bendecían a la población alrededor. Ahora, el líder es capaz de usar su autoridad espiritual para ayudar a quienes siguen navegando a través de situaciones tanto positivas como negativas. En este momento, porque está madurando en su ministerio, ya se da cuenta que el asunto no soy yo, es Dios en mi esperanza de gloria. Y eso nos capacita para realmente ayudar a personas que están creciendo junto con nosotros en el servicio a Dios, y creyentes nuevos también. Nos permite ayudarlos, porque ya no estoy ayudando para que sean como yo, los estoy ayudando para que sean como Cristo. Es decir, estamos reflejando el espíritu de Pablo cuando dijo, sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Antes de ese momento y antes de esa conclusión a la que llegamos como líderes que estamos madurando en el ministerio, pudiéramos querer que la gente sea como nosotros, porque sentimos que somos gente muy especial, que merecemos el estatus que tenemos. Vaya, que Dios nos escogió porque éramos realmente fuera de serie, pero cuando estamos realmente sintonizados con Dios, nos damos cuenta de que no, no, es Dios en nosotros, repito, la clave de todo lo que estamos viviendo y haciendo. Por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo,
soy lo que soy. La fase quinta tiene que ver con la convergencia. Aquí el líder se mueve hacia su papel, entre comillas, ideal en cuanto al ministerio. Un papel que encaja con el llamado, pasión, dones y estilo de liderazgo del líder. Este es el período del ministerio más altamente productivo y efectivo. Líderes visionarios usan esta posición de efectividad como una plataforma desde la cual influir y multiplicar sus vidas en otros líderes en desarrollo que son más jóvenes que él o ella. Esta fase de convergencia es como si dijéramos, estamos llegando hacia donde Dios nos está orientando. O sea, podemos pasar por muchas cosas. Hace muchos años cuando estaba de pastor, me acuerdo que yo siempre vi el ministerio de alabanza como un ministerio de entrada, de ingreso al ministerio en la iglesia local. Yo no tenía mucho problema con colocar en el ministerio de alabanza gente que no tuviera muy buena voz o que tuviera muy buen ritmo. De hecho, tenía una de mis mejores líderes de alabanza era una mujer que llegó a ser pastora eventualmente. Esta mujer tenía un problema serio con el ritmo. Parecía que el ritmo iba por allá y ella iba por acá. Y la voz tampoco era muy envidiable, pero había algo en esta mujer muy especial. Cuando esta mujer dirigía alabanza, Dios se movía. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué es más importante? ¿Que dirijas música bien? ¿Que hagas un buen espectáculo? ¿Que la música y los cánticos estén bien armonizados? ¿Y que la gente aplauda la excelencia del tiempo de adoración? ¿O que Dios se manifieste y su espíritu se mueva de tal manera que la gente sea convictada de pecado, sea llena del espíritu y se arrepienta de lo que están haciendo que desagrada a Dios? Otra vez hemos perdido a veces de vista lo que Dios nos llama a hacer. Entonces yo siempre veía el ministerio de alabanza como un ministerio de entrada, era un punto donde la gente podía aprender a servir a Dios junto con el diaconado, recoger ofrendas, cosas como esas, pero siempre veía que eran puntos de entrada, no puntos finales. Yo creo mucho en el ejemplo de Felipe y el ejemplo de Esteban. Sirvieron las mesas en un momento, una etapa de sus vidas, pero Dios tenía algo más para ellos también. Entonces, básicamente, siempre estábamos al tanto de estos líderes que estaban en alabanza, desarrollaron su discernimiento espiritual. Cuando Dios se movía, ellos debían moverse al ritmo de que Dios se movía. Esa sensibilidad para mí era muy importante porque después iban a avanzar a otros ministerios y yo quería que ese discernimiento lo llevaran consigo. Fui muy criticado por mucha gente. Alguna gente me decía, pastor, usted nos está haciendo sufrir con fulano o mengano al frente. Y es cierto, yo también sufría con ellos, pero por otro lado, creo que al final del tiempo nos dimos cuenta de que Dios nos había dado una fórmula para desarrollar ministerio y líderes en la congregación. Y muchos de ellos son pastores hoy en día. Otra vez, un poquito de sufrimiento no está de más cuando Dios logra sus propósitos de manera gloriosa. Otra vez, esto no es para todo el mundo, pero ciertamente fue lo que Dios me llevó a hacer. Ese rol de convergencia o esa etapa de convergencia es como si todo lo que he estado aprendiendo por mucho tiempo llega a tener sentido de repente. Todas las etapas por las que atravesé en el ministerio, maestro de escuela dominical, líder de jóvenes, pastor de iglesia local, líder nacional, líder interdenominacional, líder a nivel regional. De repente todo eso encaja y da sentido a lo que Dios tiene para mí en este momento. Y finalmente la fase sexta que identifica a Robert Clinton tiene que ver con un nuevo amanecer de influencia. Es una fase de celebración. Y yo creo que nadie de los que me está viendo hoy, ni siquiera yo tampoco, hemos llegado a esta fase. De hecho, yo me resisto a pensar que he llegado ni siquiera cerca a esta fase. Estoy demasiado ocupado en fases anteriores. Según Clinton, es el fruto de toda una vida de ministerio y crecimiento que culmina en una era de reconocimiento e influencia indirecta a niveles más amplios. Es un líder que ha ejercido por muchos años el ministerio, lo ha hecho bien delante de Dios, con integridad, con un corazón de servicio a Dios, y de repente su influencia es muy amplia y llega el momento en su vida donde ya no está funcionando como un líder formal, pero su influencia es tal que sigue impactando a mucha gente. Los líderes en esta fase han construido toda una vida de contactos y continúan ejerciendo influencias en esas relaciones. Otros los buscan por su consistente historial en su caminar siguiendo a Dios. Sí,
han captado no tanto el éxito que lograron, no los logros que alcanzaron, sino su caminar con Dios. Se dan cuenta, este es un tipo, un hombre, una mujer de Dios que vale la pena seguir, recibir consejos de ellos, porque su vida es real, es genuina. El almacén de sabiduría acumulado a través de toda una vida de liderazgo continuará bendiciendo y beneficiando a muchos. Hace una semana hablaba del pastor José Silva, uno de mis primeros pastores, y para mí esto es un hombre que llegó a vivir esa fase de nuevo amanecer de influencia. Cuando ya no era más pastor de una iglesia, cuando ya no era más dirigente principal de un movimiento, de una organización, seguía siendo un hombre de una tremenda influencia. Conocí cientos de pastores que lo veían a él como su pastor. Estamos hablando de pastores de diferentes movimientos denominacionales, bautistas, asambleas de Dios, iglesia de Cristo, cuadrangulares, de muchos movimientos lo veían a él como un gran hombre de Dios y realmente su pastor. A pesar de que nunca había sido legalmente pastor de ellos, pero lo veían como el hombre que Dios había puesto en sus vidas para bendecirlos, influenciarlos y ciertamente dirigirles en momentos de crisis en particular. ¡Wow! Ciertamente, tengo que ser honesto, no he visto mucha gente llegar a ese nivel. Que mi corazón anhela que yo alguna vez llegue a ese punto, está bien. Y que anhela tener muchos líderes consiervos que lleguen a ese nivel también. Pero la verdad es que en mi experiencia personal son pocos los ejemplos que tengo de hombres y mujeres llegando a esta fase, porque muchos se quedan en el camino. El corazón se llena de orgullo, sienten que son más de lo que deben ser y en vez de reflejar a Cristo, se reflejan a sí mismos y pierden la oportunidad de terminar bien en el ministerio y acaban mal, renunciando a esa posibilidad de fase 6 en sus vidas y ministerios. ¿Por qué desarrollar una línea de tiempo? ¿Y qué es una línea de tiempo personal? En primer lugar, una línea de tiempo es una representación u organización gráfica de una secuencia cronológica de los eventos de una historia, proceso o narración que proporciona una comprensión de la evolución de algo. Esa es la definición de Wikipedia. Obviamente un poco enredada, pero completa de cierta manera. Es una forma gráfica de representar lo que ha estado pasando en la vida de alguien. Esos son los eventos cronológicos en el tiempo, ¿no? Eh, que nos dan una claridad, una idea de cómo evolucionar algo desde este punto hasta este punto. Eso es lo que es una línea de tiempo. Ahora, una línea de tiempo nos ayuda a reflexionar sobre incidentes críticos de nuestra historia. Reflexionamos de qué nos pasó y nos comenzamos a preguntar, pero ¿por qué nos pasó? ¿Y qué sacamos en limpio de lo que nos pasó? Eso se llama reflexión, obviamente. Segundo, provee una imagen más clara de cómo es que nos hemos convertido en las personas que hoy somos. Por ejemplo, a mí nunca se me olvida el ejemplo de Esther. Cuando Mardoqueo la desafió a ciertamente hablar con el rey persa, ella tenía temor. Dice, pero y Mardoqueo dice, ven acá, Esther, ¿no será por esta razón que Dios contribuyó en tu vida de tal manera para que hayas llegado al reino en este momento? Ahora, ¿qué había hecho Dios con la vida de Esther? Era una huérfana, pero le proveyó un par de postizos. Era una esclava, técnicamente, una exiliada, y sin embargo fue escogida entre las mujeres más bellas para posiblemente audicionar para el puesto de reina o concubina, por lo menos, del rey. Tercero, le dio favor con los eunucos de la corte del rey y le dieron favoritismos. La aconsejaron mejor que a las demás. O sea, Dios había ido haciendo cosas con Esther y finalmente Dios la escogió a ella a través del rey Asuero. La hicieron reina, una hebrea, una extranjera, se convirtió en reina del imperio persa. O sea, Dios había ido haciendo cosas y Mardoqueo le recuerda, para esto precisamente Dios te puso en el reino, para que intervengas a favor de tu pueblo, para este momento histórico, estratégico en la vida de la nación de Israel. ¡Wow! Y esto marcó tanto la vida de la nación de Israel que todavía al día de hoy se celebra la fiesta del Purim como algo válido. Es parte de las festividades del pueblo de Israel porque reconocen la intervención de Dios a través de Esther y de Mardoqueo. Tercero, provee indicios de desafíos y posibilidades futuras. Cuando uno se da cuenta lo que Dios ha ido haciendo a través del tiempo, uno comienza a intuir, wow, pero esto como que apunta en otra dirección. Esto parecía irnos llevando más y más en esta otra dirección muy importante.
Eso nos permite comenzar a atisbar un poquito hacia el futuro. No nos hace profetas en cuanto al futuro, pero sí nos permite discernir que algo en esa dirección se está tramando Dios. O sea, Dios no hace nada, mi hermano, mi hermana, por casualidad. No existen casualidades para Dios. Todo lo contrario. Todo lo que hace Dios está fríamente calculado. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado aprendieron esas frases de Dios. Pero Dios sí verdaderamente todo lo que hace está fríamente calculado. Tiene propósitos de bien y no de mal. Para entender qué es, aquí habla de incidentes críticos. ¿Qué es un incidente crítico? Una definición. Primero veamos a la de Wikipedia, que es la más complicada, después veremos la parte más ministerial, ¿no? Un incidente crítico es, según la definición clásica, el suceso de la práctica profesional que nos causa perplejidad, que crea dudas, que produce sorpresa o nos ha molestado e inquietado por la falta de coherencia con lo que estábamos esperando. Es decir, estamos viviendo nuestra vida normal pues, en esta dirección y de repente ocurre algo que como que estorba lo que estamos viviendo. Es como un paréntesis de repente y nos preguntamos por qué aparece eso en esta vida. O sea, ¿por qué no vivimos algo consistente con lo que habíamos vivido? Algo pasó distinto. Ese es un incidente crítico. Ahora, desde la perspectiva del líder cristiano, un incidente crítico puede ser cualquier relación, evento o circunstancia que ha tenido una influencia importante en la formación de nuestra vida, ya sea que lo hayamos visto como algo positivo o como algo negativo. Cualquier incidente, cualquier relación, evento o circunstancia que haya impactado nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿la ha impactado? Sí la ha impactado. Lo que pasa es que no reflexionamos y al no reflexionar no nos damos cuenta de cuánto impacto ha tenido ese incidente en nuestra vida. Existe otra definición que quiero tocar también, que es la actividad formativa de transición. Es un incidente también, igual que lo demás, pero es un incidente o evento particular y claramente identificable que Dios usa para llevarnos a transicionar de una fase, una de las 6 fases, a la siguiente fase. O sea, hay un evento crítico que ya denominamos actividad formativa de transición que nos lleva claramente a pasar de esta fase en que estábamos viviendo a esta otra fase. Este incidente o evento marca un antes y un después en nuestras vidas y ministerios. Ahora, vamos a entrar ahora en lo que sería la práctica de todo lo que hemos estado hablando en estos 3 módulos. Tiene que ver con la preparación primero de nuestra línea de tiempo personal. Vamos a continuación compartirles en la pantalla una plantilla para poder usted trabajar su línea de tiempo personal en función de las 6 etapas de desarrollo del líder, de acuerdo a Robert Clinton. Ahora, voy a ahorrarles tiempo. Como yo estoy seguro que ninguno de ustedes está en la 6ª fase, se van a ahorrar trabajar en la 6ª fase porque estoy seguro que no lo están. De hecho, si lo estuvieran, no estarían viendo este video en este momento. Así que al ahorrarse una fase, tienen 5 fases para trabajar. La primera es la fase de fundamentos soberanos. La segunda es la fase de crecimiento en la vida interior. Tercero es la fase de abrazando el ministerio. La cuarta, maduración en el ministerio y la fase de convergencia. La 6ª, como dije, los eximo de hacerla porque si están viendo este video es porque no están ahí todavía. Tan sencillo como eso. Ahora, instrucciones. Fíjense que aquí yo puse 2 colores, ¿no? Les di esta plantilla y ustedes las pueden hacer obviamente con Word o el programa que tengan de procesador de palabras que tengan en su computadora y la pueden colorear ya sea de amarillo o de morado o de púrpura. Amarillo tiene que ver con aquellas cosas que ustedes vean como algo positivo y las púrpuras como algo negativo. Dedique un tiempo para identificar incidentes críticos en su vida. Entre más puede identificar, mejor. Quiero decirle que este es un proceso un poco tiempo, toma un poco de tiempo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo hice, identifiqué como unos 40 incidentes. Sin embargo, a medida que iba pensando y reflexionando, aparecieron como unos 35, 40 más. O sea, me di cuenta de que habían cosas que estaban medio ocultas en mi psiquis, en mi memoria, que muchas de ellas porque eran recuerdos dolorosos
la mente de uno tiende a ocultar o tapar o hundir o enterrar los pensamientos dolorosos, las experiencias dolorosas. Así que más y más ah, uno se da cuenta de que habían más incidentes de lo que yo identifiqué al comienzo. Anótenos en una hoja aparte, ya sea que usted come la plantilla que la fabrique, y si usted está preguntando por la plantilla, ¿cómo la puede conseguir? María Inés le puede mandar la plantilla en Word para que la puedan llenar a cada uno de ustedes que está viendo la sesión y se ahorren el tener que fabricarla de cero. Pero usted va a llenar y va a colorear con el trasfondo amarillo o rosado esas incidencias que usted puede identificar. No se sorprenda si entre más reflexiona sobre sus experiencias de la vida, más incidentes vienen a su mente. Como dije, me pasó a mí. Yo comencé como con 40 y pico, nada más que me vinieron rápidamente a la mente, y después la fui aumentando. Ahora, quiero decirle que cuando usted identifica incidentes, usted no los pone sobre la plantilla. Usted lo pone en una hoja aparte, porque los incidentes van a venir a su mente en base a lo que Dios le traiga. Pero hay incidentes que van a venir a su mente que corresponden a diferentes fases de su vida. Entonces, yo no quiero que usted piense estructuralmente en buscar incidentes que se ajusten a la primera fase, a la segunda fase. No, no, no. Usted piense con libertad y deje que Dios traiga a su mente incidentes importantes que afectaron su vida, que tuvieron una influencia fuerte en su vida. Usted las anota en un papel, y un papel grandote, obviamente, y usted va a tener 30, 40 incidentes. Una vez que tiene todos esos incidentes, ahora pase y coloque esos incidentes críticos en las fases de las plantillas en la que mejor encajen. Ahora viene un elemento de juicio personal. ¿Dónde encaja este incidente en particular? Eh, Ahora, si usted es más conservador y le gusta trabajar de manera más flexible y de repente siente que la parte de la computadora como que es muy amarrada, entonces compres una cartulina y entonces crea 6 columnas, bueno, 5, porque eliminamos la sexta fase, y entonces usted compra esos papelitos autoadhesivos, esos 3M, ya sea amarillos o púrpuras, y entonces pone rápidamente ahí en pequeña letra el incidente y lo va pegando, ¿no? Eh, Cuando ya sabe dónde van a colocarlo, usted lo coloca en la columna correspondiente o en la fase correspondiente. Uno tiene un montón de stick-ons o de papelitos autoadhesivos en una, así de manera aleatoria, y cuando ya tiene el montón que ya identificó, los va colocando en la fase correspondiente. Ese para los que son más conservadores. Los que saben trabajar con la computadora, pues lo hacen directamente colocándolos sobre la plantilla y coloreándolos para tener una idea de qué es lo que es. Ah, Otra vez, los colores que ya dijimos, ¿no? Aquello de negativo y positivo es nuestra percepción del evento como lo vemos nosotros, ¿no? Trate de identificar un periodo de tiempo para cada fase que haya vivido o que esté viviendo. Esto es un poquito más complicado porque usted va a decir, bueno, esta fase en mi vida se dio entre este año y este año más o menos. Es un aproximado, nadie lo va a calificar por eso, no puede ganar F por fallarle a eso. No, 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 ni tampoco le van a dar una A por eso tampoco. Básicamente es una idea para que tenga una noción de que esta fase de su vida se desarrolló en este tiempo. Tal vez hasta los 18 o 20 años en la primera fase, 22, no sé, tal vez de 23 o 24 a los 30, 30 y pico. O sea, usted dirá, nadie le va a juzgar por eso, pero, y también obviamente no todos ustedes están en el mismo desarrollo de su vida, en ministerio. Algunos están llegando a la fase 3, están comenzando la fase 3, otros apenas están saltando a la fase 4. Yo no sé. Eso es, cada uno tiene que ser honesto consigo mismo. No pretenda tener una opinión más alta de sí mismo que la que debe tener. Eso es bíblico. No crea que, no se imagine que está usted en la quinta fase cuando está apenas en la tercera o la cuarta. No hay pecado, usted está en las manos de Dios y Dios está invirtiendo su vida para llevarlo a donde Él quiere. Así que no fuerce, no quiera verse donde no está. Sea honesto consigo mismo, reconozca el trabajo que Dios está haciendo en su vida y cómo Dios lo está llevando paso a paso. Dios nunca está apurado y usted y yo tampoco deberíamos estarlo. Trate, identifique las actividades formativas de transición que le llevaron a pasar de una fase a la otra. Recuerden, la actividad formativa de transición es un evento crítico más. Nada más que es claro que cuando ese evento ocurrió, hubo un antes y un después. Algo pasó en su vida que le llevó a pasar de esta fase a la siguiente. Esto requiere introspección, requiere
que Dios te muestre y te lo va a mostrar rapidito. ¿Ah? Esto no es complicación, esto no es un estudio analítico, profundo, filosófico. No, 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 no. Usted se da cuenta rápidamente cuando tiene las fases identificadas. Dice, bueno, yo pasé de aquí a acá cuando este desafío me fue hecho, cuando acepté este desafío, cuando me pidieron que me encargara de esto. Ahí algo pasó. Dejé de ser un líder que estaba comenzando en el ministerio y comencé a madurar en el ministerio. O llegué a la convergencia, no sé. Al final tendrá ya sea las plantillas o la cartulina con notas autoadhesivas llenas de incidentes críticos amarillos o púrpuras, conectando cada fase con una actividad formativa de formación que vamos a ponerla de color azul para que se distinga de las otras. Ahora, es probable que usted tiene todas amarillas y púrpuras en la columna y usted se da cuenta, wow, esta realmente fue la actividad formativa de transición. Entonces la mueve de allí al medio como actividad formativa de formación y la colora en vez de ser amarilla o púrpura, la pone de color azul para distinguirla como una actividad formativa de transición. ¿Ok? Ahora, cuando usted hace eso, la siguiente imagen le va a mostrar cómo se vería probablemente su plantilla, si fuera el caso de que tiene una plantilla en computadora. Un montón de amarillos. Va a ver que siempre va a haber más amarillos que púrpura. Esperamos que así sea, ¿no? Aunque puede haber alguna excepción donde alguno de ustedes tenga pura púrpura con un par de amarillos. No, eso no va a ser. Dios siempre es bueno y tiene muchas oportunidades de bendición, aparte de los desafíos que nos da. ¿Eh? Pero se da cuenta que hay un balance, muchas más amarillos que púrpura. Curioso es que a medida que uno va avanzando, a veces aparecen más púrpuras, aunque eso no siempre es cierto. La vida, especialmente al comienzo, para muchos líderes ha sido de mucha púrpura, muchos traumas. Depende mucho del trasfondo familiar y todo aquello. Ahora, fíjense que uno va a notar probablemente que el número de incidencias va disminuyendo conforme las fases van aumentando. Y eso es porque obviamente uno es más crítico en la identificación de las incidencias, en cambio que al comienzo uno es menos discriminativo. Ahora, si usted usa la cartulina, específicamente, aquí estamos mostrando las 6 fases. ¿Ah? Como dije, estamos exentos de la sexta fase, pero así se vería. Dice que hay una combinación de amarillos con púrpuras y hay un azul que te lleva de una fase a otra hasta llegar finalmente a la última fase de mayor influencia. ¿All right? Ahora, déjeme, antes de seguir adelante, déjeme darles algunos ejemplos para que tengan una idea de qué estamos hablando. Porque sé que algunos de ustedes están pensando, ¿y cómo le hago con esto, no? ¿Cómo se hace esto? Le voy a dar algunos ejemplos personales míos, no tengo ningún problema con eso. No son muy claros, no son detallados porque no es la intención que sean detallados en este momento. Pero, por ejemplo, en la primera fase de fundamentos soberanos, yo tengo cosas como mi conversión a los 8 años de edad, eh, tengo un trauma con mi abuelo, al que amaba mucho, una desilusión que me hizo un desaire que me quedó marcado para toda la vida. El bautismo en agua que tuve a una edad relativamente de adolescente, cuando fui nombrado como maestro de escuela dominical. eh, Dios intervino para librarme de ser arrestado por la policía por un incidente particular. eh, el sinsabor de que hablé la vez pasada sobre la beca de West Point, cosas como esas están listadas en la lista de fundamentos soberanos. Yo estaba viviendo mi vida personal, yo no tenía nada que ver con Dios en el sentido de ministerio, pero estaban pasando estas vidas. Ahora, ¿cuál fue la actividad, en mi caso, formativa de transición? Ocurrió en 1975, cuando terminé mis estudios universitarios y estudio bíblico. Ese fue un punto de inflexión. De alguna manera, cuando terminé esos estudios universitarios y dentro del bíblico, Dios marcó mi vida como que había otra etapa que seguía. Algo había terminado y algo comenzaba. En la fase 2 de crecimiento de la vida interior, entonces ahí estuve ciertas promociones en la empresa en que trabajaba. El primer embarazo de mi esposa, que fue no esperado. Pensábamos tener como 2 años de matrimonio sin tener hijos y no nos resultó. Quedó embarazada una sola vez. Llegué a ser ingeniero asociado con una compañía de consultores, profesor en la universidad. Eso fue importante para mí. Inicié mi propia empresa de consultoría. O sea, cosas como esas. Ah,
algunos problemas que tuve, un proyecto en particular que me llevó a desarrollar una úlcera péptica, ah, un diseño que hice que no fue bueno y casi me demandan por el equivalente de $60,000 en aquel tiempo, hubieran sido como unos medio millón en el día de hoy. Hubiera perdido mi carrera en ese momento si hubiera sido fructífera esa demanda. Gracias a Dios que Dios la desbarató. Ah, Promoción a gerente. Yo era un ingeniero de diseño en la empresa y me promovieron a gerente de un departamento. Y eso fue muy importante porque cambió mi enfoque de un hacedor a uno que dirigía a otros a hacer. Un seminario que tuve que tomar en Honolulu, Hawái, del trabajo, pero que fue muy importante porque fue en medio de una crisis familiar que yo estaba viviendo y fue como si Dios nos regalara una segunda luna de miel en Hawái, pagada por la empresa. Gloria a Dios. No siempre se hace ese tipo de cosas, pero está bien. Otros puntos críticos muy dolorosos para mí fue el fallecimiento de mi abuela materna, la única abuela que tenía, por supuesto. Mi renuncia como profesor de la universidad. Para mí ese era el trabajo que yo más amaba. Sin embargo, demandaba mucho tiempo y comenzaba a robar tiempo de lo que sentía que Dios me llamaba a hacer y a mi familia también. Y cuando cerré mi empresa de consultoría, bueno, no la cerré, se la pasé a mi socio y él quedó con ella. Fueron puntos de mi vida muy importantes en la segunda fase. Ahora, todo está amarrado con el ministerio, ¿ah? Y entonces, ¿cuál fue el punto de quiebre cuando mi crecimiento de vida interior pasó a la siguiente fase? Fue en 1982, cuando fui nombrado como pastor de la congregación local, que pastoreé por 23 años. Ah, y también, en términos del ejército americano, donde estaba trabajando, quedé como gerente a un nivel más alto. Entonces, fueron dos cambios radicales casi coincidentes. Y cuando ocurrieron esos dos cambios, me di cuenta de que mi vida ha cambiado para siempre. No iba a ser lo mismo a partir de ese momento. En la fase 3 que tiene que ver con abrazando el ministerio, eh, quedé como pastor interino. Ya les compartí que 3 meses se convirtió en 23 años, pero el nombramiento marcó mi vida en el 82. Después quedé como pastor permanente. Para mí es una experiencia traumática, dolorosa, aunque no lo piensen, porque mi vida iba muy bien, ¿ah? Y de repente alguien me desajustó la vida poniéndome de pastor permanente. El interino estaba bien, el permanente no estaba tan bien nada. Eh, por algún motivo yo no había sido bautizado con el Espíritu Santo, sino hasta este momento. Ah, no es que no había pedido, pero tal vez mi temor a haberme revolcado en el piso, yo no sé, venía de un contexto distinto, pero fui bautizado en el Espíritu Santo en ese momento, una experiencia importante. Eh, por primera vez fui invitado a una conferencia de pastores de la iglesia Church on the Way en Van Nuys, California. El pastor anterior de la iglesia, que era el misionero, fue a trabajar a esa iglesia y nos invitó a mi esposa y a mí. Y era la primera vez que salía de Panamá a un congreso pastoral. Y ese congreso, el primer congreso, fue importantísimo. Marcó mi vida para siempre. Y una consecuencia de ese congreso que nunca entendí es que, por alguna manera, y sin que yo lo supiera, yo fui suscrito por 2 años a los materiales que Church on the Way producía cada semana. Yo recibía sus tiempos de alabanza y la predicación del pastor Jack o los invitados cada semana en mi correo por 2 años. Fue como si el pastor Jack Hayford me mentoreara a mí por 2 años. Ahora, ¿por qué fue importante? Porque esos 2 años fueron años críticos de mi pastorado. Por algún motivo hubo una diferencia entre el pastor que había fundado la iglesia y la denominación. Habían pugnas internas, rencillas, lo que sea. Lo cierto es que fuimos dejados casi que colgando de un palo y la denominación esencialmente nos ignoró a nosotros como congregación. Y me tocó vivir una experiencia muy dura, pero nunca estuve solo, porque tenía el pastoreo y el mentoreo del pastor Jack Hayford a control remoto. Toda la semana escuchaba sus mensajes, no para repetirlos. Nunca entendí que los mensajes de Hayford eran para yo predicarlos en la congregación. Eran dos contextos distintos, una mega iglesia con una iglesia que apenas comenzaba. Pero los veía como una predicación de parte de Dios a mi vida. Y la alabanza era un tiempo de regocijo y de gozo personal, de adoración personal. Por 2 años. Al terminar 2 años se acabó la suscripción y yo hice el intento de renovar la suscripción y el Señor me dijo, no, no lo hagas.
porque el tiempo de esa suscripción fue ordenado por mí y ese tiempo se ha acabado. Años después, en una conferencia de la denominación en Estados Unidos, me acuerdo que estaba con otros pastores y yo les comenté el testimonio ese de la suscripción. Y tres pastores que estaban conmigo me dijeron, nos pasó lo mismo. Y cuando le dije, y quise renovar y no pude, y me dijeron, nos pasó lo mismo. Increíble. Dios había puesto en el corazón de Hayford bendecir a un montón de pastores jóvenes sin pedirles permiso. Y cuando llegó el momento de renovar, a todos los cuatro que estábamos ahí, el Señor nos dijo, no lo hagan, porque ese tiempo se acabó. Era algo especial por un tiempo de mentoreo particular. Ah, ciertamente también me tocó en esa parte interpretar al pastor Harold Helms en la convención, que ya les hablé y que fui electo a la convención como parte de la directiva. También llegué a ser electo vicepresidente de la Alianza Evangélica de Panamá. Ah, fue parte de la Junta Directiva de Sociedad Bíblica. O sea, ya mi ministerio comenzó a tomar otro tipo de cosas más, más claras. Una experiencia que me supo muy mal fue que escogí mal a un anciano de la congregación que se desbocó eventualmente, problemas morales, y para mí fue muy duro como pastor darme cuenta de que no había tal vez escuchado la dirección clara de Dios en cuanto a eso. Ah, fueron elementos importantes en la fase. Ahora, la transición de la fase de abrazando el ministerio a la siguiente ocurrió en 1996, cuando incursioné con el hermano Lee Schnabel en educación continua para pastores a nivel nacional. Esto fue un cambio total de mi ministerio. Dejé de ser solamente un pastor local y me convertí, sin darme cuenta, en un formador de pastores a nivel nacional. Yo era un pastor relativamente joven, pero Dios me había dado gracia. Y trabajando con el misionero de turno, que era Lee Schnabel en Panamá, pues trabajamos juntos. Y Lee, de paso, se congregaba en mi congregación, estaba parte de mi congregación. Entonces, fue importante ese salto porque dejé de ver mi trabajo como un trabajo a nivel de iglesia local y lo vi ampliado a nivel nacional. Interesante, ¿no? A nivel de las otras etapas, solamente le voy a dar una más porque no vale la pena seguir más adelante, pero ah, la educación continua en Panamá fue un programa que se generó en ese tiempo. Ese es uno de los puntos importantes, incidentes críticos. Ah, un punto muy, muy duro para mí fue cuando me tocó despedir como gerente un montón de empleados de la zona del canal del ejército americano, porque los tratados llegaban a su fin y yo era el jefe, así que me tocó despedirlos. Fue una cosa muy dura para mí, ver gente muy fiel al sistema, gente trabajadora muy buena, que tuve que despedirles, no porque habían hecho algo malo, sino porque simplemente el tratado ordenaba que se despidieran. Junto con eso, también un colega mío, muy amigo mío, puertorriqueño, fue despedido injustamente. El tipo lo querían votar, finalmente él demandó y tomó varios años. Dios lo justificó. Él era bautista. Me acuerdo haber orado con él muchas veces porque la injusticia era palpable y Dios finalmente le dio la victoria en cuanto a eso. Un punto positivo es que Dios me permitió, en el traslado del comando que estaba en Panamá hacia Puerto Rico, eh, hacer consultoría y entrenar en parte al departamento de ingeniería que se iba a encargar del comando en Puerto Rico. O sea, viajé de Panamá a Puerto Rico para entrenarlos a ellos. Y otra vez, ya una de las partes más importantes en esta etapa de mi vida fue cuando me involucré con la Asociación Evangelística Billy Graham para trabajar en los proyectos de Mi Esperanza, My Hope TV Project, en toda América Latina y también en España, donde pudieron ellos llevar el proyecto adelante. Y eso me puso en contacto con un ministerio interdenominacional de gran escala, a nivel internacional. Conocí a muchos líderes cuadrangulares, hecho se pasó en esas giras por todo el mundo, ah, y fue muy, muy importante por la ampliación. Ya no solamente trabajando con pastores a nivel nacional, sino trabajando con pastores y líderes nacionales a nivel de múltiples naciones. Una de las cosas finales que quedó en ese punto fue cuando el, pa- el director de misiones de ese momento en Estados Unidos de FMI me llamó, me pidió que me encargara o que fuera parte del equipo de él para FMI con un proyecto específico que él quería hacer para FMI a nivel mundial. Y entonces yo sentía que mi tiempo con la Asociación Billy Graham había llegado a su fin y yo le dije que sí. Y eso me llevó a trabajar por FMI por una cantidad de años. Así que yo vivía en Panamá, pero viajaba todos los meses a Los Ángeles para tener trabajos allá también, ¿verdad?
Era un trabajo virtual, pero en parte también presencial. ¿Cuál fue el punto de quiebre donde pasé de maduración en el ministerio a la fase de convergencia? El punto crítico fue cuando yo renuncié al pastorado y dejé el pastorado en manos de mi copastor. Eh, y cuando incursioné en el ministerio, obviamente, internacional con la Asociación Billy Graham y con FMI. Esos dos puntos, esas dos áreas fueron claves. Me di cuenta de que Dios me había sacado ya totalmente de la esfera local a una esfera no solamente nacional, que ya no era nacional realmente, sino era internacional. Y de ahí para adelante, pues obviamente habría muchos más elementos en la fase de convergencia en la que actualmente me encuentro. Y mi trabajo básicamente, más que todo, tiene que ver con líderes a nivel internacional. Son ejemplos. Ahora, les comparto esto para que tengan una idea solamente de cómo pueden ustedes enfrentar esto. Cosas muy sencillas como el nacimiento de mis nietos, de mis hijos, cosas como esas, hasta tragedias que nos ocurrieron mientras que íbamos creciendo, el desprecio de alguien, alguien me serruchó el piso en el trabajo, alguien me hizo una mala pasada, cosas como esas pueden ser parte de sus incidentes críticos. Y la clave es identificar cómo pasa usted de una fase a la otra. Ahora, la última parte de esta sesión tiene que ver con la preparación en esta historia o narrativa personal. Esa preparación de su línea de tiempo, eh, cuando la está haciendo, se va a dar cuenta de que hay una nueva perspectiva para juzgar los incidentes críticos. Eso lo descubrí yo. ¿Se dan cuenta del montón de papelitos púrpura? Bueno, yo diría que el 90% de los papelitos púrpuras cambiaron en espíritu de púrpura a amarillo a través de la reflexión y el discernimiento. Me di cuenta de que lo que Dios había permitido, que me parecía algo doloroso, había sido para mi bien. Ya les hablé sobre la parte de West Point en el pasado, cómo Dios me libró y me tiró la vida en cuanto a eso, y otras cosas más en mi vida personal. Muchos de los incidentes púrpura en realidad cambiaron de color cuando discerní y reflexioné sobre lo que Dios había permitido en mi vida. Eso que me dolió en ese momento, eso que me angustió en ese instante, eso que marcó mi vida de manera negativa en ese momento, en realidad fueron eh, jumping boards, fueron lugares para saltar a otra etapa y otra fase de mi vida. Me permitieron crecer, desarrollarme espiritualmente, abrazar algo nuevo de parte de Dios. No lo veía en ese momento, pero lo vi después. Y lo vi a través de este ejercicio, porque al meditar, y no somos muy dados a meditar y reflexionar sobre la vida pasada, ¿no? Pero al meditar me di cuenta, wow, lo que Dios estaba haciendo era esto. Si no se veía en ese momento. Y comenzó a tomar más y más sentido aquella palabra del apóstol Pablo, que a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. A los que son llamados conforme a su llamado. O sea, otra vez, este versículo tiene mucho sentido cuando uno hace la línea de tiempo, porque se da cuenta de que el púrpura se convierte en amarillo por la gracia de Dios. Así que usted va a descubrir que algunos incidentes que consideró negativos en realidad abrieron la puerta para algo nuevo y positivo. Tomando en cuenta su travesía por las fases ya vividas o que esté viviendo, escriba ahora su historia de desarrollo como líder. Aquí viene la parte más complicada, porque usted va a poner atención especial a los elementos en común entre fase y fase para discernir qué es lo que Dios está queriendo hacer en y a través de su vida en las siguientes etapas que vengan por delante. Presta atención a lo que Dios ha estado haciendo y va a ver que hay algo de similitud entre una fase y otra, algo que Dios está haciendo, construyendo de manera muy clara. Discierna eso y prepara una historia. Escríbela. Ahora, escribir una historia significa que yo no quiero que ustedes escriban una tesis, un ensayo de 200 páginas. Yo sé que hablar de la vida de uno, especialmente si usted es pastor o líder con mucho tiempo, eso puede ser algo larguísimo. No queremos eso. Queremos que usted lo resuma. Vea los puntos importantes en la línea de tiempo y escriba una breve historia de sí mismo. Compártala con algún otro líder de confianza.
usted se acerque a un líder mentor suyo, alguien que le ame, alguien que le interese su vida, a un consejero, algún pastor mayor que usted respeta mucho y que ha influido en su vida, y usted tiene relación con esa persona, acérquese a él o a ella y compártele su historia de vida. Tal vez tenga un poco más de tiempo para compartir, pero escuche especialmente y pregúntele qué siente usted, pastor o pastora. O puede ser un ministro laico o un siervo que no sea un pastor, pero alguien que usted tiene mucha confianza y alguien de espiritualidad fuerte, sólida, alguien que siga a Cristo de verdad, alguien maduro en la fe. Usted le va a preguntar qué siente que Dios le dice a usted sobre mi vida, hacia dónde usted piensa que Dios me está llevando. O sea, es el consejo de un mentor. No lo va a dirigir a usted, pero al contar su historia de manera breve a este mentor suyo, usted va a poder escuchar de él y recibir oración de esa persona para orientarle que sigue hacia adelante. Porque al final de cuentas, esa es la idea. La idea que usted reconozca que donde está usted hoy no es el final, es una etapa y solamente una etapa. Deje que Dios le guíe más adelante para su gloria y para su honra. Dios le bendiga. Excelente, Pastor Raúl, gracias, excelente. Yo creo que quedó muy claro. Y vuelvo y repito, usted es un excelente maestro. Muchísimas gracias. Entonces, solamente me queda decirles, déjenos saber si está interesado en este material y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Y también recuerde, si esto le gusta y usted cree que es bendición para otros, compártalo, póngale un me gusta, pónganos comentarios ahí, ayudemos a que otras personas sigan creciendo en el llamado que Dios les dio. Que el Señor les bendiga.